son corps comme de l'or. Il part sans vraiment savoir où aller, là où ses pieds le traînent, là où sa tête le mène. Hola Lucía, estamos haciendo un taller, ¿puedes explicar en qué consiste? Pues estamos haciendo un taller, somos un grupo de mujeres que provenimos ya de otros talleres anteriores, para aumentar la autoestima, y este taller se llama va de contas, va de cuentos, y empezamos a analizar las ideas preconcebidas que nos inculcaron con cuentos clásicos como Blancanieves, Cenicienta, con Caperucita, sobre el ideal de la mujer, que hasta ahora era una mujer callada, sumisa, que tenía que hacer lo que le dijeren, todo sin protestar, sin decir nada, siempre no podía actuar por sí misma, tenía que esperar a que viniera un príncipe a salvarla, tenía que esperar algo sobrenatural, una madrina, algo que la salvase. Entonces, como nos cansamos de escuchar esto y tenía que transmitir esto al resto de generaciones, dijimos, vamos a escribir un cuento. Y empezamos a escribir un cuento, hicimos primero una lluvia de ideas, y bueno, cada uno aportamos un personaje, una experiencia, y nos salió como personaje principal una cocodrila. El motivo de la cocodrila es porque yo tengo un niño pequeño al que le gustan muchísimo los cocodrilos, muchos cuentos favoritos son cocodrilos, y dije, ¿por qué no? Ponemos un cocodrilo, que es un personaje que se sale mucho de lo habitual, es un personaje feo, que genera repulsión en un principio, y dijimos, en lugar de un cocodrilo masculino, vamos a poner una cocodrila, se identifica más con todas nosotras. Y de ahí surgió nuestra idea, una cocodrila que fuera valiente, que saliese de los estereotipos, una cocodrila que se propusiese algo, que conseguir algo, y lo consiguió hasta el final, que pudiera hacerlo. Aunque le dijesen que no podía, que era demasiado débil, demasiado pequeña, ella sí podía y lo demuestra al final. Y solo así se lo demuestra a los personajes, sin rencor, siempre con calma. Muchas gracias. ¿Qué tal, Manuela? Hola, estoy bien. Estoy aquí reunida con mis compañeras para hablar sobre el taller que estamos realizando. Se llama Va de Contas. En él, en un primer momento, analizábamos los cuentos clásicos para ver la actitud machista de los cuentos de toda la vida. Y un día decidimos que eso no podía ser y realizamos nuestro propio cuento. Entre nosotras, entre todas, creamos los personajes, la historia y ahí está. Ahí queda eso. ¿De qué va el cuento? El cuento va sobre una cocodrila que se puede identificar perfectamente con una de nosotras, una persona que ya no es joven, a la que siempre le han dicho lo que tiene que hacer, y un día decide que eso ya no le vale, que quiere hacer algo más en la vida, y por muchas trabas que le ponen la gente, los personajes que se supone que están con ella, que la cuidan, ella decide que eso no es así y emprende un viaje a lo desconocido, sin miedo, sin dudas, con su trabajo, con su esfuerzo, y consigue lo que quiere. Muchas gracias. Hola Fausti, hemos hecho un taller, ¿quieres explicar un poquito de qué va? Bueno, pues ya venimos de otros talleres que andábamos por ahí con un poquito falta de apoyo y que nos ayudaran un poquito, y ya de otros talleres que hemos hecho pues nos han hecho subir la autoestima, encontrarnos a nosotras mismas, y hemos hecho un grupo de muy buenas amistades, y a raíz de ahí estamos haciendo un cuento y cada una pues nos ha aportado algo muy nuestro y nos ha hecho mucha ilusión. Por ejemplo, yo pues en mi pueblo hay una ardillita que baja a comer y bueno, pues le explica a la cocodrila dónde tiene que ir a la nieve y muy bien. Hola Tere, Hola. Estamos haciendo unos talleres, ¿puedes explicar en qué consisten?
Bueno, yo tengo que decir que desde que conocí estos talleres mi vida ha cambiado, porque me siento con mis compañeras muy arropada y muy querida por todas. Y luego el taller, pues el primero que hicimos de autoestima nos ha ayudado mucho, y luego el segundo pues mucho más, el del cuento. Explica un poquito qué es lo que hemos hecho en el taller. Hemos querido exteriorizar lo que nos gustaría que significase el papel de la mujer un poco más en el futuro, que no haya tanto machismo y que la gente lo vea de otra manera. Es un sobre cuento todo que... los niños y mayores. ¿Es un cuento que tú contarías a tus nietos, Por a tus supuesto, hijos? y tanto, y tanto. De hecho, cuando lo hicimos se lo conté a mi hijo y le encantó, y a mis nietos también se lo contaría. Pues muchas gracias. Dans son corps comme de l'or, il part sans vraiment savoir où aller, là où ses pieds le traînent, là où sa tête le mène.